que Talita ha hecho aquí en Australia. Talita, we're talking about you. I'm figuring that. Ella no vive en una zona muy céntrica en Australia. Sabemos que Australia está todo esparcido. Bueno, pues ella vive en un lugar que no está muy fácil de llegar. Y ha hecho un equipazo bruto. O sea, tuvieron una reunión en el último tour y lograron tener una audiencia de personas. Están teniendo un equipo. Su equipo se está ya expandiendo al equipo hispano. No sé si hay equipo de Talita. Iban a venir, conectarse unos. Son de Perú. Están en Australia, pero son peruanos. Entonces, lo que yo veo de Talita es la pasión. La he visto hablar en paneles aquí, en eventos de Live Vantage. Ella ha participado como ponente y tiene una claridad en su mensaje, una pasión por lo que hace. Y ella tuvo una experiencia con otra empresa. Entonces, yo le pedí que nos compartiera un poquito de su éxito. Talita, we are very excited for you to be here. We are more than grateful for your time. Talita tiene 3 chamacos además, la ven jovencita, pero es mamá de 3 varones. Entonces, imagínense ahorita con los niños ahí. So, you've been, se me oye muy cortado, Maru, que se me oye cortado. ¿Me oyen cortado a mí o solo a todos? No, se oye bien. Okay, bueno. Talita, thank you so much for being around. So, this is the team. I don't know if there are people from your team around. I've been accepting everyone. So if you identifying also, welcome everyone. Bienvenidos a todos. Thank you so much, Talita. So just tell us a little bit of your journey and what have you seen, because you have experience with another company. And what is so, I see you so passionate about Life Vantage and what you're doing in Australia. And your team is expanding even to the Spanish market, which is amazing. How did that happen? Tell us, tell us a little bit about you and your journey and what you've seen and what are the key points that are working. Definitely. Welcome. Well, thank you for having me here today. I am so blessed to meet you all and to be sharing a bit of my journey, and hopefully today you'll get some inspiration in your own journey. Muchísimas gracias. So you're going to talk and just break pause so I can translate. Me siento muy agradecida de estar aquí, de poder compartir un poquito de mi historia, y que espero que pueda hacerles a ustedes, les pueda inspirar para poder seguir construyendo la suya. Yeah? So I will share with you my story. It began 9 years ago when my oldest son was born, and our health journey has been challenged. He has some health issues that we've had to deal with. And so my journey began researching into how can I help my family. And that is what brought me to my first company. We're doing Thermomix, which is a kitchen appliance. Okay. And so that's for 6 years I was a consultant. Wow. La historia de Talita en la industria de las redes inició hace 9 años. Tenía un problema de salud con su hijo, que ahora tiene 9 años, porque su hijo tenía una condición de salud. Lo que a ella la hizo y hacer investigaciones, y encontró a la primera empresa con la que ella estuvo, que es Thermomix, y estuvo ella como consultora de Thermomix por 6 años. In Thermomix, I became passionate about helping people in their health, especially around food and their diets. And I also realized that it's hard work to build customer base. And so I was getting a lot of no's, and that built me resilience. Ella en Thermomix lo que hizo era enseñar a la gente a vivir de una manera saludable. Entonces ella se dio cuenta también que de los retos más grandes era poder construir una sólida base de datos de clientes, y eso fue lo que a ella la hizo resiliente en esta industria. I spent a lot of my evenings on the phone calling my clients and calling my potential clients. And so I learned the basics of follow-up and reaching out to new people, inviting them to take me into their house to share my journey. And I learned a lot through that. Y aprendí mucho la importancia de la invitación y del seguimiento. Me la pasaba haciendo muchísimas llamadas e invitando a la gente a que me abrieran las puertas de su casa para que yo pueda ir a darles una consultoría. Y eso fue lo que para mí fue importante, ¿no? La base de la invitación y del seguimiento. I learned that I needed more than one contact to talk to people. So when I was ready to look into something new, a friend of mine shared her journey about oxidative stress.
Sorry, I didn't get that. You did more than one contact? Sorry. We'll leave that. Just go. I was looking for something to help my son, and that is when I was introduced to oxidative stress. We'll go on. Okay. Ella seguía aún así, siguiendo, investigando sobre la condición de salud de su hijo, y fue un contacto que la llevó a enfrentarse a aprender sobre el estrés oxidativo, y es como llegó ella a LifeVantage. Uh-huh. We started our journey and I became passionate for the science. I knew everyone around me did not know what oxidative stress was. So I became passionate for sharing. Y cuando me di cuenta de la ciencia, me volví apasionada por la ciencia cada vez que investigaba yo más, y me di cuenta que nadie sabía alrededor de mí lo que significaba el estrés oxidativo, y es donde me di cuenta que el mensaje era educar a la gente sobre esto y compartir. I first wanted to pay my product every month for my family, and I realized that there is a legacy that I can build by sharing with others. And so my passion has now grown into building a legacy for my children's children. So it's become bigger than what I thought it would be. Para mí en un inicio lo importante era solamente obtener el producto para mi hijo, hasta que pude yo ver una visión mayor de poder construir un legado, no solo para mí, sino para los hijos de mis hijos, y es cuando pude darme cuenta que al compartir podría yo construir un legado generacional. Because I had a big why, I had a big reason, I became passionate for calling my friends and inviting them to look at the information. And I didn't take no for an answer. I was consistent with just dripping information to them. Y esa fue lo que, el tener un porqué muy, muy grande, fue lo que me hizo llamarle a todos mis amigos, a todos mis conocidos, y yo no tomaba un no por respuesta. Lo que yo hacía era, después de un no, era seguirles alimentando con gotas de información. I was always adding to my list, always adding new people, new contacts, and when I go out, I always put my LifeVantage cap on and I share with everyone. Y siempre me he llevado a mí la tarea de agregar gente nueva en mi lista, contactar nuevas personas, y cada vez que estoy fuera de mi casa tengo mi cachucha de LifeVantage y compartir con quien se me toque, con cualquier persona. Every day, people's lives change because I was sharing or willing to talk to people in the beginning. I am so blessed and grateful that I have many team members who are now changing their families' lives and creating a future for them because I was willing to share in the beginning. So when you start, you got to know why you're starting and go from there. Lo que yo he visto es cómo la gente le ha cambiado tanto la vida por yo no haber tenido miedo de compartir. He visto muchísimas personas, mi equipo crece y crece, y veo cuánta gente le ha cambiado la vida, no solo en la salud, sino en lo que están logrando. Entonces, es importante que al inicio, que tengas un porqué muy bien definido y que empieces desde ese porqué. So statistics show that you need more than one contact. People don't buy until they hear about it 7 to 8 times as a minimum. Hay estadísticas que enseñan que la gente, un contacto no es suficiente. La gente necesita tener en promedio 7 contactos para poder tomar una decisión. Patty, where is most of your team located? Everywhere in Mexico. Everywhere in Mexico. Everywhere. There are some US, but mostly in Mexico. Okay. So what's a restaurant in Mexico that's very famous? A ver, chicos, un restaurante en México que sea muy famoso. That everyone buys from. Donde todos compran. Uno que se conozca en todo México. Tony Fratos. A lo mejor el Vips o el Tops. El Vips o Tops. Es que hay más empatadas, sí. So hands up, who has had El Vips before? ¿Quién ha comprado un Vips? Ahí, oigan, they are very shy. ¿Dónde están las cámaras? Ahí está, ¿ya? Yep.
Okay, so when you first heard about El Deeps, did you buy straight away, or did you just decide one day, oh, we want takeaway, I want to go try it? Cuando escucharon de Vips la primera vez, luego brincaron para probarlo o dijeron, ¿será que sí funciona? Y tomaron, se les llevó un poco de tiempo tomar la decisión de probarlo. Yep. Cuando So, escucharon, ¿ya? It takes at least 10 times for you to see an advert or to see someone talk about it, or in the back of your mind, you know that if you want takeaway, you think of El Deeps because they have been in the front of your mind and you've seen their advertisements, or you've seen someone talk about it. Y le toma a la mente 10 veces poder registrar un anuncio comercial para poder hacer la asociación, por ejemplo, en este caso de Vips, de comida no rápida, bueno, cenaduría rápida, como asociar tu mente con Vips. Le toma a la mente 10 veces poder hacer esa conexión. So when your customers or when your contacts think of LifeVantage and think of their health, who are they going to think about? Are they going to think of you because you have been the one contacting them? Or are they going to think of someone else who also is sharing? Cuando tus contactos piensen en LifeVantage o en lo que hace el producto, ¿en quién van a pensar tus socios, tus contactos? ¿En ti o en la persona que está ahí compartiéndoles esa información? So I always make sure that I'm sharing value. I share videos, I share tools, and I keep contact with the people I share. Sorry, I just put in mute. You're right. Yeah, no, I just put in mute. Entonces, asegúrense de que siempre estén agregando valor a sus contactos y compartiéndoles videos, información, que ellos empiecen a asociarles a ustedes con este tema. People's timing is different. When I first was shared, it took me 8 months to decide these products, and the business was for me. If my upline didn't share with me and keep connection, I would probably not have joined. So I know that I need to share with my team and with the contacts I have lots of times till their timing is right. La gente tiene tiempos diferentes. A mí me tomó 8 meses tener mi tiempo correcto. Si la persona que me ingresó, me invitó a esto, no hubiera compartido, estado compartiendo información conmigo y mantener el contacto conmigo, es muy posible que yo no esté aquí. Entonces, por eso es sumamente importante mantener esas conexiones y mantener esa información de valor para que cuando la gente sea a su tiempo, piensen en ti. Aquí vemos una de 4 años. There is one friend, Talita, just sorry, parenthesis, there is one friend, she was talking before you enter, talking 4 years. She just joined, it's 4 years, but now she's running, she's getting to Pro 2, like getting, and so it wasn't her time 4 years ago, right? So that's right, that's it, yes. So everyone's timing is different, and the minute you understand that, you will be passionate to share and constantly share, because one day they will be ready. They may even say no right now, but in 4 years' time, 2 years' time, 6 months, their timing will be ready, and you have to be prepared to wait. Entonces, es importantísimo que entiendas que el tiempo de la gente es diferente. Entonces, tenemos que entender esto y mantener ese contacto, mantenernos en su radar con información para que si es 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, 4 años, cuando el tiempo esté, tú estés listo para poder estar ahí. So you have to stay consistent. If you are not consistent, your business will stop. You have to create new people on your list all the time while you're waiting for the others. Pero tienes que ser consistente, porque si no tu negocio para. Entonces tenemos que estar creciendo nuestra lista todos los días para en lo que a las personas que ya vimos, en lo que les llega su tiempo, tú sigas
creciendo tu negocio. O sea, no es pararnos a esperar a que la gente tenga su tiempo, es estar aumentando, ser consistente en aumentando gente en nuestra lista. So I want to open up for questions, just to leave a little bit of time. I don't know, Patty, would you like me to answer some questions for anyone? Yes, I will ask. ¿Tienen algunas preguntas ahorita? Sobre todo sé que hay muchos que están relanzando sus negocios en cuanto al seguimiento, miedos o lo que se han tomado. Talita está, o en cualquier otro tema, pero en lo que ella está compartiendo, ¿tienen alguna pregunta en específico? Aprovechen, ella está abriendo un espacio antes de seguir. Now, what I've seen, Talita, why people think about their questions, is about, I think that boldness, I feel that the fear is not to be pushy. I feel that people is really, 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 even to myself, I have felt like that. You don't want to feel pushy, and then by not being pushy, you come across to the other way. So how would you suggest to make a follow-up in a manner because some people see the presentation, right? And they show interest, but then they kind of cool off. And obviously how to be bold, but with not being pushy. I'm going to translate my question to everyone. Le estoy preguntando a Talita que uno de los miedos que yo también los he tenido es no ser pushy, de no ser persuasivo. Entonces, cuando alguien ve la información y muestra interés, pero después se enfría, ¿cómo poder ser pues directo en el seguimiento sin sentirse pushy o persuasivo? Be open and genuine. When you have a meeting and someone sees the information, set a date for the follow-up. So instead of them not expecting you to call, you set it up so that they know you are going to call them. They expect your call. Okay. Entonces ella lo que dice es ser abiertos y genuinos y que cuando ellos estemos compartiendo la información, que en ese momento establezcan el tiempo en el que les van a llamar de nuevo. Te voy a llamar mañana o a tal hora, para que ellos ya no te sientas tú como que estás, ya se haya quedado un acuerdo donde tú vas a hacer contacto de nuevo. Now, what happens if they don't answer, or what happens if they cancel? ¿Qué pasa si no contestan o si cancelan? Vayan empezando sus preguntas, chicos. Don't be afraid to ask questions. We can always ask, and don't feel you're pushing them. You want to know, do you have to wait or do you have to move on? So you can ask, are you interested right now or is this not for you? And can I follow up with you in 2 months' time? Wow, cool. Tomen nota, chicos, esto está importante. Lo que dice es, no tengan miedo de hacer preguntas para tú saber si es por ahora no continúa o si les das tiempo. Y preguntas como, cuéntame, ¿esto es algo que de verdad te interesa? ¿Es algo que lo ves para ti? ¿O quieres que o si depende de lo que te diga, ¿no? ¿O quieres que te contacte en un par de meses? Pero que siempre hagas esa pregunta directa. When you follow up, you can say to them, I am following up because I want to share this information with you. I'd love to know, are you ready for more? Would you like to help me get you started? Or do you need more time? You have to ask the question. Entonces, pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te pregunto esto porque esta información que es de mucho valor que te quiero compartir, quisiera yo saber si quieres que te ayude en saber algo más, ¿estás listo para iniciar? ¿O cómo puedo yo te puedo asistir en cuanto a esta información? So being pushy and being consistent is 2 things. People need to know that you are here long term. They need to know that you are passionate about the products. If you do not show up, they won't show up. Wow, this is powerful. Ser pushy y consistente son 2 cosas muy diferentes. Ellos tienen que saber que tú estás aquí de largo plazo y que estás aquí para quedarte. Si tú no los buscas o si tú no te apareces cuando dijiste que te vas a aparecer, ellos tampoco lo van a hacer. Entonces, es importante ser claros, directos y consistentes, que es muy diferente a ser pushy. ¿Les queda clara esa diferencia? ¿Les queda claro ahí? ¿Sí? There is.
Okay. There is a question. So when people say they'll call you, and then they just, even though you're trying to schedule a new appointment, what can you say? I usually say to people, your time is busy, your time is short, and I am busy also. So is it okay if I can call you in a week's time? And they will give you an answer. They can't avoid it. And if they say, oh, I just want to look at the information, then you can go, you know what, that's okay. How about we get together in 2 weeks' time so you've had time to look at the information? Okay, cool. Ale preguntó que qué pasa cuando tú quieres hacer la junta y ellos te siguen diciendo, yo te aviso, yo la voy a ver. Entonces, mira, lo que sugiere Talita en decirles es, mira, tu tiempo tú estás muy ocupada, tienes poco tiempo y yo también tengo poco tiempo. ¿Qué te parece si en una semana te hablo en una semana y nos ponemos de acuerdo? Y si están así evadidos, entonces 2 semanas. O sea, es importante decir, bueno, en una semana que los vas a buscar de nuevo, ¿sí? O sea, no y darle valor también a tu tiempo, no solamente darle valor a ellos, validarlos porque están ocupados, porque a lo mejor ellos quieren ver, bueno, si quieres tú tener tu tiempo para verlo, te mando esta información y en 2 semanas toco base contigo para poder asistirte con lo que tú necesites. Don't wait for that person if they don't come back to you. Keep moving forward. Their timing may be in 6 months' time and they just need a slow simmer, but you should not wait for them. You should keep moving forward and talking to the next person and sift and sort till you find the people who are ready now. Wow. No esperen por la gente que no está lista ahorita. Si necesitan 6, 4 meses, no esperen. Ustedes continúen moviéndose. Y en inglés hay un término que le llaman el colar y ordenar, o sea, colar. Entonces vas a colar tú y te vas a quedar con ordenar a la gente que todavía necesitan tiempo y necesitan un poco de proceso para poder ver esto. Y tú estás ordenando para encontrar a los que están listos ahorita. Entonces es continuar. Know your numbers. So if you know it takes 10 people to sign up one customer, then you know you will need to talk to 10 people to find the next customer. And then 2 people from that 10 may come back in 6 months' time. Tienen que saber sus números. Si sabes tú que necesitas ver a 10 personas para poder firmar un consumidor, entonces ya sabes que tienes que ver a 10 personas más. Y estar moviéndote y estar obviamente dando pues, información a los que ahorita no, para que a lo mejor en 6 meses uno de esos están listos para poder ver esto y poder tomar acción. Any questions? ¿Alguna otra pregunta? Yeah, this about the numbers is quite powerful. A little bit ¿alguna pregunta más de seguimiento? Porque yo tengo una que no tiene nada que ver con seguimiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Miedo que tienen? ¿No? Sí, Pati. A ver. Escucho yo que nos dice Talita, 6, 7 veces un seguimiento. ¿Pero qué dices esas 6, 7 veces? ¿Lo mismo? ¿La misma información? That's a very important question. Oscar is saying that when you said that people need to be in contact 6, 7 times, what do you tell them in those 6, 7 times? The same information? Are you going to be calling them? How are you going to tap in 6 to 7 times? Saying the same, or what are the ways to tap in those 7 times? I always connect them to a testimony group. Do you guys have a testimony group, Patty? Yeah. Yes. Yep. Okay. So that's one way they see information is through research and testimonies. The second, I may message them one time in the next 2 weeks, and then I will give them a call maybe once a month. I always use a tool as a reason to contact them. So maybe a new presentation has come out, or a new video, or a new study, something that you can use. If you're talking to someone with cancer, you would send them, say, Sveta Silverman's talk, or something that you can use as a tool. And then other times you just contact them and just ask how they're going, because you're building a relationship, and relationships is what is stronger than just selling. Okay, that's cool. Hay una de las herramientas que dice, pues es el grupo de testimonios que tenemos en Facebook,
Esa es una manera de seguimiento indirecto de investigación, donde tú los vas a estar etiquetando en información que sabes que es relevante para ellos. Tenemos obviamente los grupos también, estos grupos tienen ustedes cada uno en WhatsApp, que eso también es indirecto, pero que es importante marcarles y tener el pretexto de una herramienta. Mira, tengo este nuevo video o esto. Si saben ustedes de el dolor, porque eso es lo que estamos haciendo, tenemos que encontrar su dolor, ya sea en alguna cuestión de salud, pues mira, salió este video, salió esta liga o este estudio o este testimonio. Y también hablarles nada más a ver cómo están, porque es mucho más poderoso la conexión que el nada más contacto por venta. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. También la llamada de estar ahí en contacto con ellos. Lore Ávila, tienes la mano alzada. ¿Tienes alguna pregunta, mi Lors? ¿O nada más fue error de dedo? Error de dedo, Pati, pero pues ya, voy a decirle lo mismo. La cuestión es de que sí nos cuesta trabajo, pero aquí mi pregunta es, ella no se siente, bueno, pues porque yo lo hago en lo personal, no se siente o sea, ¿cómo es que ella maneja el rechazo? Porque yo sí me siento rechazada cada vez que yo doy la plática, les digo esto y siempre me dicen, sobre todo ahorita, la excusa perfecta está después de que pase todo eso, esta es la excusa perfecta. Okay. Y yo sí me siento rechazada y pues eso es algo que todavía lo tengo que manejar. Súper importante pregunta, mi Lore. Gracias por hacerla. Lore is asking, Talita, how do you manage rejection? Because she's saying that and I think that it's not only her, this is a big thing. And I'm sure you have seen it as well. People take it personally. She feels personally when people rejects. And now is the perfect excuse that people is taking is, let's wait until all this pandemic is finished and we talk, and she feels that rejection. So how do you manage that? So when people say no, always remember, no is not for you. It's not attacking you. It's just where their timing is. So their timing is different to your timing, and you will find lots of people who say no. So that's where you have to be ready for the no's and celebrate them. So when someone says no, you can move on. You can move to the next person. You're not going to waste your time with someone who is not ready yet. So take it as a gift. They're saying no because they are honest with you, and you prefer honesty rather than someone who's holding you out on a string and wasting your time because they will never buy. Wow, that's important. Aquí ella regresa a su mensaje de la importancia de saber el tiempo de las personas, de que un no es un no para ti, únicamente significa que su tiempo no es el ahora, y que celebremos los nos, porque los nos, pues vamos a enfrentarnos a muchísimos nos porque mucha gente no tiene su tiempo ahora. Y que es mejor un no honesto a que una persona te tenga ahí de un hilo y que te está haciendo perder el tiempo. Entonces, celebra esos nos, y eso es ya moverte a la siguiente persona, mientras ellos tienen su proceso en que su momento sea el adecuado. Ok, muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Talita. Another question, ¿cómo aumenta su lista de contactos? Do you have any tip to increase your contact list? Yes. Connect with people. Always smile. Always connect with people. Start a conversation. Ask lots of questions. Be curious about the people you walk past in the street. The person at the shop who provides your coffee. Ask the question, are you, as an entrepreneur or business owner, do you keep your options open? Just ask lots of questions with people. That's the first thing I do. Pues sí, ella mantén siempre una sonrisa cuando sales de tu casa, sé curioso por la gente, haz preguntas, ¿qué es lo que tienes? O sea, si es una persona que estás en un negocio con el que te sirve café, si es el emprendedor, oye, pues tienes opciones abiertas, pero haz muchas preguntas y siempre tener esa actitud, ¿no? De estar listo para hacer amigos. Y bueno, tenemos ya también estrategias en las redes sociales, que también es otra herramienta importante. Do you use social media for that, Talita?
I do. How do you use social media? ¿Cómo ves? ¿Usas las redes sociales? Uh-huh. Yep. A few ways. Groups. What is your hobby? What are you passionate about other than LifeVantage? Mm-hmm. Join groups that have similar hobbies and connect with people in there. You know, put comments, build a relationship, and then add them as a friend. And again, ask questions and are they, where are they, what is their passion? The more questions you ask, the more you will find people's pain and know how to share with them. En social media lo mismo. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta fuera de LifeVantage? Ingresa a grupos y empieza a conectar con gente en esos temas que tienen en común. Coméntales, empieza a formar esa relación, mándales una solicitud de amistad y empieza a hacer preguntas. Las preguntas son básicas para poder encontrar cuál es su dolor y tú puedas saber cómo poderle enseñar esta oportunidad, esta solución, si es para ellos. You can also use LinkedIn. También pueden usar LinkedIn. Ajá, LinkedIn. Ajá. Yeah, LinkedIn. So LinkedIn, you can look for, I have used, say I'm looking for fitness trainers. And so I will add them and then contact them. And to them, you have to be very direct as to why you're reaching out to them. So you can ask for a conversation with them and ask if they've heard of biohacking or oxidative stress. And if they haven't, you can ask, are you interested in knowing a bit more? Because I'd love to share with you something. Just build that relationship. Wow, that's very good tip. Ella dice que LinkedIn es una buena plataforma también, donde, por ejemplo, ella lo que hace es buscar entrenadores de fitness, ¿no? Pero cuando ella hace el contacto con ellos, sí tienes que ser muy directo de por qué los estás contactando. Entonces ella luego les pregunta, ¿has escuchado hablar de estrés oxidativo o de biohacking? Y si te preguntan con no, te contestan con no, ¿estás abierto para poder ver información? Porque hay algo importante que creo que va a hacer resonar mucho contigo, ¿no? Ejemplo. Entonces es como ella ha hecho también contactos con LinkedIn. Ale, luego nos vas a tener que dar clases de LinkedIn. Yeah, wow. Yeah. and then the third place where you would find people is your friends' friends or your customers' contacts. So always plant seeds. You know, do you know someone who needs this as much as what you do? Do you know someone who needs another opportunity right now? Do you know a friend who could benefit from an extra $500 a month? You know, just ask these questions, always dropping seeds so that they will think. Give them suggestions. Otro lugar donde encontrar gente es con los amigos de tus amigos o los contactos de tus clientes, ¿no? Siempre estarte aventando semillas. ¿Conoces a alguien que le pueda beneficiar esto? ¿O conoces a alguien que le pueda, o sea, de cuestión de salud, o alguien que una oportunidad le pueda servir? ¿O conoces a alguien que $500 extra puedan ayudarle? Siempre estarte tirando semillas para que ellos puedan venir con sugerencias. They can refer to you and you could reward them if they don't want to look at the business. They don't have to be a distributor to be sharing their friends list and refer it to you. Entonces lo que tú puedes hacer es ofrecerles a ellos una rewarding premio, se me fue, como un premio, pues, o sea, porque ellos te refieran gente, no tienen ellos que estar en LifeVantage para referir, les puedes tú ofrecer algo para que ellos te puedan referir a más personas. Sí, sabemos, ¿no? Lo tenemos nosotros mismos con nuestros clientes, ¿no? Pues, oye, pues, por esto, ¿a quién conoces con esto? Y te puedo, pues, tal vez un ejemplo, ¿no? Pues un ProTandy, ¿no? Por tantos referidos que tú tengas, ¿no? Si estaba en alguna condición que esos clientes estén tomando el ProTandy por alguna condición especial, ¿a quién conoces que tenga algo similar que le esté sirviendo? No tienen ellos que estar en el negocio para estar compartiendo por medio de sus referidos, compartiéndote su lista de contactos. Sí. At least every day, 20 minutes of reaching out to new people and following up every day to be consistent. Y ser consistente con éxito es todos los días dedicarle 20 minutos a estar contactando nuevas personas, estar invitando nuevas personas. Wow. That's amazing.
more questions? Otra pregunta. Have we filled everyone's minds? Oh, it's just beautiful. It's just amazing. It's so clear and so beautifully explained, Talita. I just what they think about it. What I wanted to ask you, because you've been in Thermomix. What did you see about? I mean, obviously this is science what you see, but you being coming from that, what do you see? What do you think that it stand out in the industry of network marketing with LifeVantage? What would you see your experience and your points as a person who already walked this profession before? Mm-hmm. So, sorry, I need to say in Spanish what I ask you. Le estoy preguntando, le estoy preguntando a Talita, en lo que ustedes tienen más preguntas, váyanlas pensando porque es excelente, Talita, pero también mientras le piensan, le estoy preguntando a ella como una persona que ya ha caminado en esta industria, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué es lo que ella siente que LifeVantage sobresale entre lo que hay en la industria de redes de mercadeo? Yeah. The science. No natural product has ever had so much science and validation. You do that first. La ciencia, no existe otro producto natural con tanta validación como tienen los productos de LifeVantage. The company, the validation of the people who drive the company, the systems in place, the rewards, and very good commission. La compañía, o sea, la validación que tiene no solo la compañía, sino las personas que están llevando la compañía, están manejando la compañía, y todos los incentivos que tiene la empresa y las comisiones que nos paga. And you're in control. There's no one pushing your buttons. It's your decision to build your multi-million-dollar business or to build part-time and earn small income. It's all up to you. There's no push. Y que lo que más ella vio es que la persona que está en control eres tú. Para poder lograr una compañía multimillonaria, un negocio multimillonario, o para tener para tus chicles, o para hacer algo de medio tiempo. Realmente nadie te está presionando, nadie presiona a nadie. Aquí la única persona que está en control eres tú. In the past, in Thermomix, I did direct sales. So just commission, so no residual income. Here, I can build a legacy and leave something behind for my family that I didn't even realize was possible. Wow. En Thermomix, su experiencia con Thermomix era que ella todo lo que trabajaba, ella recibía comisiones, pero no recibía ingreso residual. Entonces, pues obviamente si no vendía, no ganaba. Y ella su experiencia es que ahorita ella está construyendo un legado para su familia, con todo el residual que está construyendo. Oh, that's important. Yeah. No, I was going to say there's many more, but I think that's enough to really run with. Yes, definitely. No, it is powerful because obviously I have seen many people from other companies that are coming to LifeVantage, and I like to ask them as experts, or as more experienced people, what do they see in LifeVantage? What LifeVantage is so attractive within the people that knows about the industry, and this is why it's important, right? Because many of us, this is our first house, this is our first experience, and there is no like a comparison. So that was very powerful. This is my first network marketing company. Thermomix isn't network marketing, so I was pleasantly surprised. I didn't realize there was that possibility for an income like that. Wow. Realmente para ella, esa es su primera empresa de venta de redes de mercadeo, de ingreso residual, porque Thermomix es más venta directa, no es un network marketing. Y ella, pues obviamente la diferencia, está totalmente sorprendida por lo que puede construir en los pasivos, en los ingresos pasivos. Wow, that's amazing. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O ya están listos para cerrar? ¿Le tiene alguna pregunta, Talita? Now, what would you say? We have a lot of people that is starting, never have done this before. Yeah. Very, very like you. They have seen the science. They understand the science. Yeah. So this is the first. Some of them like would feel maybe like, wow, they're expanding. This is the time when you start expanding yourself more. And sometimes when you find the challenge of, oops, is this it? You know, the doubt, because it is always there. What would you say to
And not only to the new people, but as well to the ones that are relaunching. What would you say to them about that, especially when they are in that moment of launching and finding rejections and finding doubts? What would you say to them, like a message, last message, Talita? Action quietens the fear. So getting into action and just sharing the tools. You're not the message, you're the messenger. And do you want to say that first and then I'll say the next one? Lo que le pregunté es, ¿qué le diría a las personas que están lanzando por primera vez esto y que tienen, o los que están relanzando y que se están enfrentando más ahorita con el miedo, que tal vez antes no lo habían hecho porque es la primera vez que hacen algo así? Y ella lo que dice es que la acción es lo que va a callar el miedo y que siempre tenemos que saber que somos el mensajero, pero no somos el mensaje. ¿Ya? Work with your support. You're not alone. When you're still learning, use the support and learn from them. Everyone starts down, everyone starts below, and it's only when you can embrace the growth that something will happen. And always remember your why, the reason why you're doing this. And changing people's lives you may be the only one who will change their life. So if it's relying on you, what have you got to lose? Wow. Siempre apóyate de la gente que te está pues apoyando, o sea, usa siempre eso, no estás solo totalmente, todos empezamos así sin saber y tenemos que apoyarnos, pero tenemos que estar listos para abrazar el crecimiento. Cuando eso empieza a suceder es cuando los cambios empiezan a suceder y que hay mucha gente que si no es por ti, que no van a tener un cambio de vida. Entonces, abraza esa situación y estarte dispuesto a crecer. Confidence is a feeling. You don't have to be confident to feel confident. Confianza en sí mismo es un sentimiento. No tienes que tener confianza para tener el sentimiento. Ya. Para sentirte en confianza. O sea, so, how would you explain that? Could you say that again? It didn't make sense when I said it in Spanish. Confidence isn't, it's not physical. It's a feeling. Like you can feel confident without being confident. Okay. Entonces, does that make? Yeah. O sea, confianza no es algo tangible, es un sentimiento. Entonces, realmente no tenemos que verla para sentirla. Entonces, es creértela y, o como diría Carrie Dickey, ¿no? It's like what Carrie Dickey would say, fake it until you make it. Kind of. That's it. O sea, aunque no la sientas, actúa como si sí, hasta que ya sea. When the day you don't feel confident, stand in a corner and say, I can do this. I know I can. I am going to do this and I'm going to change lives. And then go do something when you're feeling confident. Okay, cool. Cuando sientan que la confianza les está fallando, váyanse a un rincón y díganse ustedes mismos, puedo hacer esto, tengo toda la capacidad para hacerlo, lo voy a hacer y voy a cambiar la vida de muchas personas. Y cuando sientes esa confianza de vuelta, acciona luego, inmediatamente con esa confianza. Algo que también dijo, perdón, en su mensaje anterior es, agárrense de su porqué. Siempre tienen que tener muy, muy claro por qué están haciendo esto, por qué se están incomodando. Lo tienen que tener clarísimo. Wow. Yeah. I was just going to finish off by saying that always remember why you joined. Always have your heart right and know that this is a long-term business. This isn't going to give you results tomorrow. It will give you results in 3 to 5 years. Okay. Siempre recuerda por qué estás haciendo esto, por qué te uniste a esta empresa, ten tu corazón de frente y recuerda siempre que esto no es algo que te va a dar resultados mañana, que esto es un camino de 3 a 5 años. Wow. Beautiful, Talita. I think that's enough for everyone to take in. Yeah. No, it's very amazing. It's just beautiful. I think that was very clear. I really love how you explain always. Very clear and very direct message, and with your heart always in the front. So I'm so grateful for this space that you grant us, and with all your knowledge and your golden nuggets and everything that you have done and what you are doing with a lot of people. It's just inspiring to see.
And same to you, Patty. Look at your beautiful team. Gosh, you have 30 people on a call. That's amazing. Boy, I think that yeah, everybody wants to see you. That happens. You know that. I know. Have something for them to come look at. Yes. Well, I'm so grateful for your time today. Thank you so much for having me. I love connecting with international team. And Patty, you have a beautiful team. Oh, thank you. Thank you so much. Same to you, my friend. And just don't go. Que se quiten las cámaras para tomarse la foto. Okay. Yeah. Con Talita. ¿Quién tiene la camita? I just gotta take a picture, Talita. Definitely. Can you send it to me? Of course I will. Thank you so much. They are obviously the people is shy with the cameras. We need to work on that. Okay. Come on, faces. Come on, faces, guys. They are there. They are listening. Ready? There we go. Cheese. Thank you so much. What do you say? What do you say? What do you say in Mexico when you say cheese for the camera? Do you say Queso. Queso. Tequila. Decimos glutatión. What does that say? Glutathione. No, Oscar, después te queda la cara así, oh. No. 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 Oh, beautiful, Smile. everyone. So lovely to meet you. It's better say smile. Smile, yes. Smile. Just make Beautiful. everyone laugh. That works too. Exactly, yes. Awesome. Well, Your conversation, Talita. Thank you so much. Thank you so much for you're being here. welcome. thank you. I'm Talita. so glad you could join tonight. And take care. Good luck with your businesses. Just be consistent. Be passionate and make fun. Enjoy. Don't get stressed. Sean consistentes, agárrense de su pasión, disfruten y no le sufran. Esto es para divertirse. Hola. No. Okay. We're so happy here. Even my husband is laughing here with us. He's very happy hearing you, Talita. Thank you. It's the first time that he's been here on the meeting. So I'm enjoying your presentation today because Thank you, Talita.